El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajigas, todos los sábados de 9 a 12. Recibimos a Mónica Dal Soto, kinesióloga, y a Marianela Gómez, profesora de educación física. Ambas son profesionales de KINEV, un centro que tenemos en nuestra ciudad. Ya nos vamos a enterar específicamente a qué se aboca, de qué manera trabaja, porque hoy queremos hablar sobre las malas posturas físicas y la repercusión que tiene en nuestro cuerpo y obviamente las formas de abordar. Muy buenos días, Mónica, bienvenida. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, por invitarnos y bueno, a ver si logramos que un poquito la gente conozca un poquito más de esto, que en realidad lo conocen porque lo padecen, digamos, pero y bastante, pero acá el hecho es de traer un poquito a colación cómo abordar, no quedarnos en una sola perspectiva de tratamiento y poder llevar adelante para que de la mejor manera, porque las malas posturas por ahí nos llevan a tener síntomas, los síntomas nos hacen sentir un poco bajón muchas veces o al revés. Entonces la idea es por ahí contarles un poquito cómo trabajamos. Y a veces estamos años quizás padeciendo de una afección, de un dolor, vamos de pastilla en pastilla, cuando afloja ya nos olvidamos y dicen, bueno, ya está, o más adelante, no, si total no es tan grave, o claro. No sé qué será, pero si no consultamos quizás sí se va haciendo más Totalmente. Problemático. Muy buenos días, Marianela, ¿cómo estás? Buenos días, Claudia, ¿cómo Bienvenida. estás? Bien, un Muchas placer. gracias por el espacio, la verdad que para nosotras es importantísimo poder hablar de este tema que bueno, lo tenemos a diario en el consultorio y que la verdad que nos preocupa mucho, como dice Moni, en cuestiones de síntomas y también abocando a las edades, ¿no? Claro. Tanto niños como adultos, que por ahí lo que más preocupa es verlo tanto en edades tempranas, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos definir un problema postural? ¿O qué es una mala postura? La mala postura se le llama porque nosotros tenemos un concepto de postura, que es la alineación de los ejes del cuerpo de acuerdo a lo que es el centro de gravedad nuestro, ¿no? Entonces nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, a nivel columna, curvaturas fisiológicas normales, donde tenemos, por ejemplo, una curvatura cervical que debería tener, o sea, una concavidad posterior, una curvatura normal cervical, una curvatura dorsal que debería ser opuesta a la cervical y una lumbar, que son fisiológicamente normales, ¿no? Cuando se presentan desequilibrios en esas, o sea, así como estos, el resto de los segmentos corporales también en relación a estas curvaturas de columna tienen una posición que si vos ves al paciente, por ejemplo, de frente, se le llama una postura estática frontal, si lo ves de costado, una postura sagital, que evaluándolo de costado, o posterior cuando lo evalúas de atrás. Entonces, hay posiciones normales, fisiológicas, que cuando se ven alteradas, ya sea por desequilibrios musculares, por problemas muchas veces emocionales, por cuestiones laborales, o sea, dependiendo de la posición que adquiera la persona, la mayor cantidad de horas en el día, van generando desequilibrio en estas posiciones fisiológicas normales. Entonces, se parte de la base de una evaluación que puede ser estática o dinámica. Nosotros tratamos de hacer las dos, o sea, por eso, desde mi parte como kinesióloga, cuando recibo al paciente, hacemos una evaluación, por ejemplo, lo mismo ella, estática en estos tres planos, pero después es importante, porque eso es un plano quieto, digamos, evaluar los planos en movimientos. Mónica, antes de hablar de las formas de evaluación, ¿te parece que enumeremos, que comentemos cuáles son los problemas o los trastornos posturales más frecuentes? Claro, cuando tenemos imágenes de eso también para compartir. Genial. Cuando justamente hay desequilibrios en estas posiciones fisiológicas normales, tenemos, por ejemplo, cuando se borra la curvatura normal cervical, bueno, en este caso ahí estamos viendo una escoliosis, por ejemplo. La escoliosis es cuando
en una vista de atrás, como estamos viendo ahora, la columna ya no tiene esa posición recta como debería ser. Fíjense que hay un hombro que está más bajo, la cabeza está inclinada, la pelvis está más caída, un brazo está más separado que el otro. Esto es una evaluación justamente postural posterior de uno de los pacientes que asistió al consultorio. Claro, y hay que prestar atención porque tal vez a simple vista, eso si es lo no que te detenés, no te das cuenta, ¿no? Eso es lo que yo le digo a mis pacientes, pobre, cuando van, y yo le digo, tenés un hombro más bajo, la cadera rotada, tenés el hombro más rotado internamente, más separado del brazo. Le digo, no piensen que esto a simple vista lo ve el resto de la comunidad, claro. O sea, porque salen de ahí acomplejados. Sí. O sea, esto lo vemos nosotros porque tenemos las herramientas y tenemos la visión preparada para poder ver estos desequilibrios posturales que pueden justamente generar dolores o molestias. Ya sea... Sí, ya sea. Por ejemplo, en estos casos, dolores cervicales. Bueno, este paciente específicamente, por ejemplo, estos desequilibrios que tiene, aunque parezca mentira, iniciaron con un dolor en el dedo gordo del pie. ¿Estamos hablando del mismo paciente? No, es otro paciente. A ver, es que ahí que tiene como un hombre más bajo también. Sí, pero esto se inicia porque estaba con un dolor, tuvo un traumatismo en el dedo gordo del pie, juega al fútbol, entonces tuvo un traumatismo en el dedo gordo del pie que le empezó a generar mucho dolor, imposibilidad en la marcha. Entonces, como posición antálgica al dolor, porque nuestro cuerpo es sabio y busca evitar escaparse del dolor. Entonces, para no apoyar tanto, generaba una semiflexión de rodilla. Sí. Entonces, al flexionar la rodilla, la cadera desciende de ese lado y ya me genera todo un desequilibrio superior. Claro. Después hay una posición, creo que hay una foto de costado, se ve esta, donde hay una semiflexión de rodilla de un lado, que está el círculo marcado, y hay, para arriba toda una compensación, entonces, la idea... El dolor del dedo gordo del pie le lleva a doblar la rodilla, a descender la cadera y generar una escoliosis compensatoria. Entonces, lógico, si no partimos de la base del alivio del síntoma, que ahí es importante la figura del traumatólogo, donde se le hicieron placas, donde se evaluó la movilidad articular y demás, se le hicieron plantillas ortopédicas para que no genere hiperpresión en la zona, para que alivie el síntoma, pero después tiene que tener un trabajo interdisciplinario. O sea, este nene particularmente lo derivé primero con RPG, y la idea es que cuando alinee su postura y mejore, haga un trabajo complementario, por ejemplo, en el caso con Marian, de postura continuo. No se resuelve con 6-7 sesiones o 5, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasaría, Mónica, si este chico que empezó con el dolor del pie y siguió meses o no? Sí, meses. Bueno, ¿qué pasa si no se trata? Si queda así esperando que se le vaya el dolor del dedo gordo del pie, pensando que solo eso. Mira, nosotros hablamos de malas posturas, o por ejemplo en el caso de la escoliosis, hay una escoliosis que puede ser funcional y una que puede ser estructural. Sí. Cuando pasa un tiempo determinado, nosotros nos ubicamos en una posición antálgica, se pueden volver estructurales, o sea, se pueden volver crónicas también las posiciones. O sea, en la semiflexión de rodillas, si no trabajamos, por ejemplo, la extensión para mejorar, los músculos se empiezan a cortar, ciertos músculos, y se empiezan a debilitar otros, donde la posición ya se hace permanente. Entonces, después es mucho más difícil. Y, por ejemplo, no es lo mismo el impacto sobre una rodilla en semiflexión, por ejemplo, en la carrera, que en una posición normal. Entonces, la carga de peso está totalmente desvirtuada. Por ejemplo, en una rodilla en semiflexión, como la carga de peso cuando corre, por ejemplo, más sobre el talón, cuando tiene que ser más sobre el antepié. Entonces, pero claro, como le dolía el antepié, entonces empieza a compensar. Claro. Entonces, ahí es donde hay que tratar de buscar de mirar la globalidad, o sea, no irme a mirar, o sea, como profesional, el dolor en el dedo, o sea,
mirar un poquito más el todo, exacto. digamos. Bueno, seguimos compartiendo más. Sí, Lucía. Tengo una pregunta. ¿Puede haber mareos, vómitos con estas malas posturas? Sí, totalmente. Por ahí estoy mareada, tengo náuseas y uno no lo asocia a otra cosa, pero puede ser un tema postural, esa es mi pregunta. Sí, justamente, bueno, ahí por eso se tiene que descartar, lógicamente, otras cuestiones, como por ejemplo problemas en el oído, de equilibrio, bueno, esas cuestiones, y después ir a la parte, te das cuenta, o sea, una persona que viene con un aumento de la tensión en trapecios, que vos le preguntás, ¿a qué te dedicas? O sea, no irse al plano del espacio de dolor solamente, claro. Ya preguntándole, ¿a qué te dedicas? Claro. Y te dice, mira, trabajo sentado, estoy en la computadora, y si está con mareo, y lo más probable es que es una cuestión postural, porque genera una rectificación. Le preguntas, ¿pasaste por una situación de angustia este último tiempo, de malestar o lo que sea, viste? Bueno, y ahí te das cuenta, el hecho de la tensión, por ejemplo, de los músculos anteriores de cuello, cuando muchas veces nos ahoga la angustia. Más cerquita del micrófono. Genera como esa sensación, o sea, acortamiento de los músculos anteriores del cuello, y tenemos vasos sanguíneos y nervios que pasan en la zona como por encima de la clavícula, para que se entienda, que muchas veces nos corta la irrigación nerviosa, para que lo entiendan, digamos, ¿viste? Yo le digo a los pacientes, no les lleva el agua al tanque, ¿viste? Sí. Entonces, el trabajar la postura con ejercicios, por ejemplo, todo de apertura. Yo le puedo trabajar la parte kinésica con masaje, relajante, estiramiento en el momento, pero después, por ejemplo, si esa persona, por protección, por angustia, adopta una posición de rotación interna de hombros, la cabeza baja y demás, también tiene que ver esa parte, pero también esa posición se adopta y se mantiene en el tiempo. Entonces hay que generar amplitud. Entonces empezar a trabajar lo que es los ejercicios de apertura, la respiración. Mucha respiración, sí. Bueno, por ahí retomando lo que decíamos hoy de las imágenes del chico, esto que decía Moni, de que bueno, obviamente uno va compensando, pero porque el cuerpo es sabio, el cuerpo está educado y creado para y por el movimiento. Entonces, claro, para compensar va a tratar de buscar la manera de generar compensaciones con todo el cuerpo para que ese dedo en este caso no duela. ¿sí? Claro. Entonces va a empezar a mover y generar otras compensaciones. Ahí está la imagen. Exacto, para poder moverse, digamos, y en este caso de realizar un deporte, que es lo que suele pasar. Sin dolor. Y ahí es cuando Exacto. reacomoda y el cuerpo, como decía Mónica, se va desbalanceando, se va desalineando. Exacto. Y aparecen los problemas ya más estructurales, ¿no? Exacto, por eso es importante más en las edades tempranas tratarlos, digamos, generar mucha movilidad en estos niños para que sea justamente no llegue a ser estructurales, simplemente funcionales. Obviamente con el crecimiento esto se da, claro. Hay asimetrías de balances, déficit de fuerza cuando empiezan a crecer, pero que bueno, que esto no llegue a ser estructural, sino que sea funcional. ¿Podemos ver otro de los problemas posturales más frecuentes en imágenes antes de pasar a la forma de abordaje integral? A ver, ¿esto qué sería, chicas? Bueno, eso es un valgo de rodilla. Valgo es cuando, o sea, no, la rodilla tiene una posición fisiológica normal que es con tendencia al valgo, o sea, como un poquito hacia adentro. Sí, a que se junten las dos rodillas. Pero cuando se juntan por demasiado es porque hay un desorden, hay un desequilibrio. Bueno, en este caso particular hubo un traumatismo previo. Tuve el caso de una chica que fue ahora hace poco, una chica que había tenido un traumatismo, se cayó, tuvo fractura de tibia y peroné hace, por decirte, 10 años atrás. Ella fue por dolor de espalda, digamos, o sea, porque se recorrió un montón de lugares, vive haciéndose masajes y demás, y es como que no encontraba la solución a sus dolores de espalda. Sí. Entonces, cuando va por la consulta de dolor de espalda, a mi consulta, digamos, a hacerse plantillas porque le dijeron que la plantilla le podía mejorar el dolor de espalda. Ok, entonces cuando yo la paro y la miro, veo que tenía una rodilla como muy parecida a este caso, muy hacia adentro respecto de la otra. Entonces, bueno, en la ficha clínica, en la historia clínica que se hace, se pregunta patologías preexistentes, si tuvo traumatismo, esguince, desgarro, fracturas, etcétera. Entonces, se empieza a indagar un poco a qué se dedicaba. Y bueno, en esa charla que se tiene con el paciente, me cuenta que había tenido un traumatismo y cuando le evaluó tenía
Claro, fue tan grave su traumatismo en su momento que se abocó, digamos, la mirada a lo que le pasó, porque tuvo un traumatismo, una fractura expuesta de tibia y peroné. Entonces, te estoy hablando de hace 10 años más atrás. Entonces, lógicamente, se abocó a eso. Y había sido que tenía rotos los ligamentos laterales internos de la rodilla, lo cual hacía que la rodilla de un lado se vaya totalmente hacia adentro, la cadera descienda y genera una escoliosis compensatoria superior que le generaba dolor en la espalda. Cuando lógicamente nunca iba a solucionar con masajes solamente, digamos, y kinesio la parte superior, sino había un abordaje desde abajo y una alineación de esa rodilla. Entonces, lógicamente, se mandó a una consulta traumatológica para que solucione la estabilidad de esa rodilla desde la parte quirúrgica. Por eso te digo que esto es tener una mirada integral, pero si a esa paciente nadie la paró y la miró desde abajo y le vio la rodilla como tenía, lógicamente, y yo desde mi mirada le digo, mira, yo te puedo hacer plantillas, pero si no solucionamos la estabilidad de la rodilla no mejoramos el resto. Y podemos hablar de un montón de casos más, pero acá ya tenemos dos grandes trastornos, como demostrabas, la escoliosis, este valgo de rodillas y demás. A simple vista, ¿alcanza para efectuar un análisis, un diagnóstico de qué puede estar pasando, o hay otros estudios que ustedes realizan para complementar ese diagnóstico? Cuanto más información tenemos, mejor es siempre, lógicamente, digamos. Nosotros al paciente cuando viene a la consulta le decimos, si tenés radiografías, si tenés estudios previos, tráelo. Tampoco es cuestión de irradiar sin hacer una mirada previa. O sea, nosotros parándolo de frente, de costado, de atrás, tomándole imágenes de fotos, nosotros marcamos puntos de referencias anatómicas, por ejemplo, la altura de las clavículas, la altura del hombro, la posición de la cabeza, si está adelantada o no, digamos, la rotación de la cadera, todo eso se puede evaluar tanto en estático como en movimiento de ella, digamos, la parte de movilidad articular. Entonces, partimos sobre una evaluación estática. Después, ella tiene test, ¿podés hablar de los test? ¿Tenemos imágenes de eso? Sí, pasamos, Le pasamos por esto un poco. Funcionales eran. Luego de esa evaluación que hace Moni, que algunos son pacientes y otros vienen derivados por otros médicos o por decisión propia, entonces se hace la parte estática de la evaluación y después lo llevamos a los rangos de movilidad. Entonces de ahí vamos viendo diferentes tipos de aperturas, en la parte anterior, el tema de las piernas, entonces de la amplitud de las piernas, la parte posterior si está rígida, que muchas veces quienes realizan mucho trabajo y están mucho tiempo sentados tienen mucho acortamiento, entonces no llegan a, por ejemplo, a llevar la pierna estirada a 90 grados, llegan a menos. Ahí puede ser. Bueno, eso es una evaluación, por ejemplo, por acortamiento muscular también posterior a un traumatismo, ¿viste? Sí. Por acortamiento de miembro inferior, posterior a un traumatismo. Esas piernas que estamos viendo. Esas piernas, ves que una rodilla está mucho más alta que la otra. Entonces, la idea es evaluar, no quedarnos solo ahí, ves que se nota perfecto la diferencia en la longitud de las piernas. Bueno, en ese caso específico también, ahí ya es más complejo. Es un adulto mayor que pasó muchísimos años sin tener diagnóstico preciso de ese acortamiento, entonces lógico, genera una compensación que ya ahí es estructural. Pero asimismo, con en este caso con uso de ortesis plantar y una rodillera que le estabiliza la rodilla específica, mejoró la calidad de vida respecto al dolor, a los dolores que tenía, que prácticamente invalidantes, no poder levantarse de la silla, caminar, qué sé yo. Así que mejora muchísimo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una persona joven, ¿viste? Y fíjate los hiperpresiones
en el pie producto de esas diferencias de ¿qué son longitud. hiperpresiones? Hiperpresión es cuando más cargas el peso del cuerpo en una parte específica que genera, por ejemplo, los callos que vos ves en los pies, ¿viste? Sí. O sea, fíjate la diferencia en la longitud que hay, o sea, con la marca ahí en la virome. Sí. Bueno, arriba está la radiografía, por eso te digo, se nota también que más arriba había una radiografía. Entonces nosotros, cuando vemos ciertas cuestiones, vos me decías, ¿es suficiente con una mirada de ustedes? No, o sea, hay veces que no alcanza. O podemos iniciar y vemos cómo evoluciona el paciente, digamos, pero siempre la mirada del traumatólogo es importante, la mirada desde nosotros, de los rangos también. Mónica, ¿y el tema de esos son callos? Callos plantares. ¿Qué nos dicen los callos? Porque viste que a veces también no le damos como demasiada importancia, pasan desapercibidos, vamos por ahí a alguna podóloga que saque los callos y demás. Y siguen apareciendo. ¿Qué nos está, para que queden claro, qué nos está diciendo la presencia de callos? Que recién lo explicabas. Bueno, la presencia de callos es cuando hay un aumento de la presión, muchas veces, o la carga de peso se le llama, a nivel del pie. Que también, por ejemplo, bueno, si nos vamos a la parte postural, si yo veo que el paciente tiene un aumento de los callos sobre el borde interno del talón y la cabeza del primer metatarsiano, que sería siguiendo la línea del primer dedo, ¿no? Como está ahí la imagen, ya me está dando información de que esa persona carga más peso hacia la parte interna del pie. Bueno, muchas veces vos ves que una persona que tiene callos, después lo evalúo en la evaluación, que nosotros también hacemos evaluación biomecánica de la marcha y la pisada. No quería dar tanta información porque para que no se mareen las personas que están escuchando, pero evaluamos la marcha y la pisada, que ahí lo hacemos también en forma estática y en movimiento, caminando sobre una plataforma que toma las hiperpresiones plantares, que es esto que te estoy marcando. Eso sería. Esto. Y los ejes de los segmentos corporales, que serían, bueno, tobillo, rodilla, cadera hacia arriba, como complemento a la evaluación postural. Y ahí vemos, ponele, si necesita, bueno, una persona que tiene el arco, que es lo que estamos viendo muy bajo, me va a llevar a una rodilla en valgo generalmente, que es cuando la rodilla se va hacia adentro. Si hay un arco que está mucho más bajo que el otro, por ejemplo ahí en este caso hay uno, el del lado derecho está mucho más bajo que el izquierdo, por ahí puede generar desequilibrios a nivel de la rodilla. Entonces capaz que vos estás con un problema de dolor de rodilla y decís, me hago una resonancia y en general no ves en sí una lesión meniscal ya consolidada, donde tengo roto el menisco, tengo una distensión ligamentaria, pero el síntoma está. Entonces, es buscar la causa del síntoma, quizás alineando el arco, generando fortalecimiento como forma complementaria. Por eso no es solo la posición del pie y la rodilla, hay que trabajar fortalecimiento de los músculos de zona media para mejorar la posición de la rodilla, por ejemplo, en este caso. Y entonces ahí es donde es la importancia del trabajo complementario. Yo los acomodo de abajo para arriba, le digo yo a los pacientes, y de arriba para abajo para mejorar la alineación de la rodilla hasta la mirada del profe, digamos, donde tiene que trabajar específicamente fortalecimiento de ciertos grupos musculares y flexibilidad de otros. Entonces, a ver, por lo que estás diciendo, el dolor no siempre está donde está el problema más grave. Exacto. ¿No? Vos fíjate que estamos hablando de dolor de rodilla, por ejemplo, o bueno, muchas personas que vienen con dolor sacroilíaco, que viste, me dice, me duele la cadera. A ver, le digo, parate, tocate dónde es para vos la cadera. El dolor sacroilíaco sería el dolor de la zona de la cintura lumbar bajo, como encima de la línea de la cola, por encima, bueno, ahí sería como ese dolor sacroilíaco. Muchas veces el dolor sacroilíaco está asociado a acortamientos musculares o a falta de fuerza, digamos, en zona media, o a la mala posición del pie. Entonces, no vamos vamos a aliviar el síntoma. Por eso yo soy kinesióloga y trabajé tanto tiempo sobre esto. Lógico, yo le hago masajes, movilidad, digamos, y le voy a aliviar el síntoma, pero la idea es buscar un trabajo integral donde el paciente mejore realmente de raíz, no que alivie el síntoma en un momento. Digamos. Bueno, nos quedan pocos minutitos, 5 minutitos. Yo quiero que me cuenten cómo trabajan ustedes en KINEP. Por ejemplo, alguien que va porque le duele el dedo gordo del pie, como recién explicaban, porque le duele la rodilla, porque está muy contracturado en la zona cervical y quizás va para que le hagan unos masajes. ¿Cómo se trabaja en KINEP?
Bueno, el paciente llega generalmente con derivaciones o porque alguien se trató en algún momento y le comenta. O sea, tenemos muchas derivaciones de traumatólogos o de colegas. O sea, como yo también comparto, el paciente llega, nosotros hacemos una consulta. La consulta, por ejemplo, puede llegar por una evaluación a una evaluación biomecánica de la marcha y la pisada, buscando plantillas ortopédicas, o puede llegar por una contractura cervical, dorsal, lumbar, y ahí, digamos, cuando se evalúa, vemos si hay necesidad de un trabajo complementario personalizado. Nosotros tenemos un gimnasio dentro del consultorio. Ahí estamos viendo imágenes, sí. Ajá, Ahí estamos evaluando. Ahí estamos evaluando, exacto. ¿Dónde están evaluando? Ahí está evaluando la parte de movilidad, digamos, los rangos de movimiento y demás. Equilibrio, sí. Sí, como decía Moni, después de que ella, como también viene a nivel privado al consultorio a entrenar, se hace la misma evaluación, digamos, en parte estática y después en lo que es rango de movimientos. Entonces, bueno, ahí vamos viendo las asimetrías, los déficits de fuerza, ver qué movimientos puede hacer, porque bueno, uno por ahí va a un gimnasio y te dicen, bueno, hacemos una sentadilla. Bueno, a ver, ¿qué pasa en esa sentadilla? Que es tan común, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa rodilla? ¿Cómo se posiciona? También lo hacemos descalzos. Entonces, ¿qué pasa con ese pie cuando se flexiona? Y nada, es tener justamente lo que hablábamos, esta mirada integral de observar desde los pies hasta la cabeza cómo se posiciona en cada patrón de movimiento, que uno piensa que nada, hacer una sentadilla, hacer un peso muerto, es sencillo, y la verdad que el ojo tiene que estar demasiado afilado y clínico, digamos, para nada cuidar a la persona, porque nada, hoy se ve en día y post pandemia, la verdad que nada, estos desequilibrios se fueron acrecentando un montón. Es preocupante, la verdad, porque bueno, hay que trabajar mucho lo que es la movilidad más allá de la fuerza, pero bueno, como volver primero a los patrones básicos del movimiento. O sea que en Kineb ustedes tienen, por un lado, una kinesióloga, que serías vos, Mónica, sí. Y por el otro lado, profesores de educación física. Sí, hoy la tenemos a María. Sí. Después a poco lo voy a ir presentando. Se sumó al grupo Brian Fusi y también Lourdes Robol. Así que de a poquito después lo vamos a ir. Y la función de los profes de educación física, bueno, sería también evaluar. Por un lado está la evaluación kinésica. Por el otro lado, de acuerdo al tipo de pacientes o la afección que tenga, la evaluación que hace el profe de educación física y los ejercicios, no sé si está bien dicho, sí. Que brinda la rutina que comienza a darle para poder solucionar desde la parte corporal, ¿no? Para adquirir un patrón seguramente postural diferente y para ir trabajando sobre esa afección. Eso sería correcto. Eso sería, exactamente. Sí. O sea que es como un plan integral. No es hago una consulta o me hago unas sesiones de masaje y termino, sino que es algo ya, un abordaje integral que dura más tiempo. Exacto, totalmente. Y cada uno tiene su plan de entrenamiento adecuado a sus necesidades. Sí. Ningún plan es igual o todos van a hacer lo mismo. Bien. A cada uno se le hace una ficha o una evaluación, esta evaluación previa, y en base a eso uno va a ir adaptando ese plan a cada paciente que venga al consultorio. Lucy, vos querías consultar algo. No, mensajes. Llega, dice, excelente programa, gran profesional Mónica, saludos, dice Gerardo. Bueno, gracias. Nos mandan una fotito que nos está mirando por TV. Gracias, Gerardo. Una foto, una captura una foto de la foto de la tele de su casa. Ah, muy bien. Vamos a pasar a Pablito a ver si la puede pasar. Bueno. Está en el taller, Gerardo, se nota ahí de fondo que está trabajando. Sus aviones. Con sus aviones. Sí. Gerardo Silvestri. Sí, Gerardo, un beso, Gerardo. Un abrazo grande. ¿Cómo es? Sí, la verdad es que también en esto de... Todos me cargan porque hablo mucho, pero está bueno esto de poder darle a conocer al paciente, a la persona que cómo es que se destierre esto de, porque viste que en la pandemia todos buscaban videos y hacían ejercicios, ¿sí? Entonces como que se normalizó la situación de que, no, yo pongo en YouTube un video, bueno, los Instagram, esto que están muy de fama ahora, bueno. No, o sea, ni nosotras, o sea, ni yo, ni que tenemos conciencia de lo que es un grupo muscular, de dónde va, de cómo hacer, de cómo
saber hacer un ejercicio, no lo hago bien, o sea, porque es verdad, porque mira, qué importante entonces, eso, porque o sea, yo lo necesito hacía, la mirada del Sí, otro, o sea, sí. es importante. Yo sé que en una sentadilla tengo que mantener, o sea, tener conciencia del apoyo de los pies como en forma, desde el inicio, digamos, la conciencia del apoyo de los pies, tengo que tener una buena dorsiflexión, tengo que posicionarme de tal manera y bajar. Ajá. Pero necesito la mirada del otro, ¿me entendés? Para ver si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si estoy posicionando bien la espalda, si no, si estoy sobrecargando las lumbares. Entonces, ¿cuánta gente va que no te pasa, Marian, que no quieren hacer, por ejemplo, peso muerto? Porque dicen, no, porque el peso muerto me hace doler la cintura. Exacto. Es porque está mal ejecutado, Claro, ¿se entiende? claro. Y después tenemos al revés, gente que ha ido y que dice, no, yo en el gimnasio levantaba tanto peso y acá con 20 no puedo hacer el ejercicio. Y es porque cuando está, quizás, no en todos los casos, pero capaz que solo hacía o en la casa levantaba con los videos, qué sé yo, tanto peso, pero estaba compensando porque el cuerpo es sabio y empieza a compensar para todos lados para poder levantarlo. Claro. Pero después están las consecuencias. Claro. Entonces, no siempre más es mejor. Entonces, acá es buscar el objetivo, es que haya una buena ejecución, que haya una planificación, que haya una observación todo el tiempo. Entonces, y bueno, y si en algún momento aparece un síntoma, poder ver o solucionarle el síntoma desde la parte KINEP. Perfecto. ¿Dónde está KINEP? KINEP está por calle Antártida 1170, pero les digo que no pongan en el GPS Antártida 1170 porque lo llevan van a llegar. Nada, está Antártida entre Alberdi y Roque Sáenz Peña, como es entonces, yo les digo siempre, ¿viste Guadalajara? Atrás, Ahí está. La clínica a la vuelta, ¿viste? Acá los que somos de acá tenemos Sí. esa referencia A la vuelta de la clínica de la Unión. clínica de la Ahí Unión, está. ¿viste? Ahí Entonces, está. bueno, como para que se den cuenta. No, me pasa que tengo muchos pacientes de Montecasero, de otros lugares, de Feliciano, y ponen en el GPS Antártida 1170 y no llegan, los Sí. mandan no sé a dónde. Entonces, Sí, bueno, yo sí, le digo, sí. por eso se hace la Ahí aclaración, está. pero ahí los esperamos. Chicas, muchísimas gracias. Gracias Un a vos por el placer. espacio. A ustedes por el espacio. Bueno, Muy gracias. agradecida. Mónica Dalsoto, kinesióloga, Marianela Gómez, profesora de educación física, ambas integrantes de KINEP, pasaban por la mañana del espejo. Vamos. El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12.